2:11. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro. Él es experto en Derecho Electoral. Es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Doctor Ron, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este concurso que intenta, luego de mucho tiempo, reorganizar por lo menos parcialmente el Consejo Nacional Electoral. Hay aún incertidumbre marcada aún más por la consulta popular anunciada por el gobierno que, de darse, cambiaría las normas para el nombramiento de integrantes de estos cuerpos colegiados. Bienvenido. Hola Gustavo, muy buenos días. Gracias por la invitación y bueno, disculpas por no haber podido atender esta invitación antes, estaba en un periodo de vacaciones. Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede con el concurso? El concurso tiene, digamos que dos aristas. La primera, que es el de curso normal, del cómo se lo está llevando. ¿A qué nos referimos con eso? A las etapas. Bien, ustedes señalaban que este 14 de septiembre tenemos pues el examen escrito y también la resolución del caso respecto de las materias propuestas. Entiendo que desde el día de hoy, inclusive en las ex instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se instalan algunos miembros de la academia para realizar las preguntas respecto de este concurso. Aquí una última crítica de lo que pude ver en el diálogo digital es que los catedráticos o colegas en ese sentido provienen de una sola provincia y solo uno de una universidad de acá de Quito. Eso fue como una queja en general por parte de los postulantes del por qué se seleccionaban a los catedráticos solo de estas casas de estudio. Eso te deja algunas suspicacias, pero esperemos que en ese sentido, como buenos miembros de la academia, no se presten para ningún tipo de juego político. Eso es lo que se encuentra en este momento el concurso. Ahora, por el otro lado, veamos la arista un poco más política. Respecto del cambio después o mientras sucede un proceso de consulta popular. Mientras el cambio en este caso se da, no existe ningún tipo de frenos al concurso. Eso tenemos que dejarlo clarísimo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en anteriores ocasiones pues, se trataba de frenar el concurso porque se señalaba que estábamos en un proceso electoral, indistintamente del tipo de proceso electoral, sea consulta popular o elecciones nacionales o seccionales. Pero la Procuraduría General del Estado se pronunció en su momento y señaló claramente que no existe pues esta prohibición en cuanto al concurso y podría llevarse a cabo sin ningún problema como una acción paralela. Lo que sí cabe señalar es que una vez terminado el concurso, pues no se puede cambiar dentro del proceso electoral. Tendríamos que esperar a los resultados de la consulta popular, si es que esta se da también, porque no sabemos qué va a pasar con esta, porque ir a una consulta popular con 4 preguntas le veo medio inaudito, pero bueno, esperemos que suceda en ese sentido. ¿Qué pasaría con los consejeros en el caso del cambio? A ver, también hay que señalar que en el tema de la eliminación del CPCCS, el dictamen de vía que hizo la Corte Constitucional, pues señala que no es la vía adecuada a la planteada por el presidente de la República. Y esto, pues, lo único que señalaría en el caso o lo único que pasaría en caso de que el presidente de la República vuelva a plantear de manera correcta la pregunta, conforme a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, se suspenderían todos los concursos desde que la pregunta es aprobada por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que sucedería, pero como te digo, al momento no tenemos certeza de que esta pregunta vaya a ir a la consulta popular, salvo que el gobierno insista haciendo las modificaciones, en este caso, o modulaciones, para que pueda entrar dentro del esquema constitucional ecuatoriano. Pero, ¿tiene realmente futuro este concurso entonces? Depende, a ver, yo creo que la pregunta, si es que es rectificada, la pregunta si es rectificada por parte del Ejecutivo y la pone según los cánones jurisprudenciales previos. Recordemos que ya el expresidente Lazo realizó el esquema del cómo se debe fundamentar una pregunta respecto a la eliminación, bueno, no es de eliminación del CPCS, sino es del vaciamiento de las atribuciones y funciones y en la eliminación de la institución CPCS, y en eso es lo que falló el gobierno actual. ¿Tiene futuro el tema? Yo creo que sí tiene futuro el concurso, yo creo que sí tiene futuro el concurso, porque estamos ya en la etapa final. ¿Sí? Si el 14 de septiembre se dan las preguntas, de ahí viene una etapa de recalificación y de ahí entiendo que viene la etapa de la entrevista también dentro de la valoración de la oposición y estaríamos saliendo máximo hasta fin de mes o primera quincena
del siguiente mes con los resultados. Entonces, yo creo que sí, en algo le veo futuro, salvo que exista algún incidente, ¿no? Ya sabemos que en el Ecuador somos ávidos para presentar las acciones constitucionales que podrían, en este caso, retrasar un proceso concursal como el que nos estamos refiriendo, pero sí, yo creo que sí, sí podría llegar a buen puerto este concurso, Gustavo. Ahora, doctor Ron, yo quisiera un poco insistir también en este dictamen de constitucionalidad que ha emitido ya la Corte respecto de las preguntas planteadas por el presidente. Y como usted decía hace un momento, ¿qué sentido tendría hacer una consulta con 2 preguntas, 3 preguntas? ¿Cuáles son las opciones, las posibilidades que tiene ahora el presidente cuando ya incluso hay una fecha, el 30 de noviembre, si no me equivoco, para que esta consulta popular se dé? A ver, separemos igual los tipos de preguntas, porque creo que Ujú. hay mucha confusión alrededor de esto, ¿no es cierto? Y el tipo de dictamen. Sí, sí, sí Tenemos dos es. preguntas que entran de cajón, sí, que en este caso es el tema de la eliminación de la prohibición de las consultas populares, perdón, De, me quedé con el tema, la eliminación en este caso de la restricción de las bases militares. Esa pregunta ya está aprobada, tiene el informe de la Asamblea, etcétera, 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 porque tuvo un tema de viabilidad previa, en este caso vía reforma parcial. Lo mismo sucederá con el tema de la eliminación del financiamiento público de las organizaciones políticas, que ujú. ya tiene igual su proceso previo en la Asamblea, en este caso de reforma parcial. Entonces, digamos que son dos preguntas que entran de cajón, ¿sí? Ahora, lo que la Corte, Rosana, señaló, son los dictámenes de viabilidad, no son los de constitucionalidad, ¿sí? A diferencia de los dictámenes de constitucionalidad, el dictamen de viabilidad, ¿qué le dice al presidente de la República? ¿Está de acuerdo la vía que usted plantea para hacer la modificación constitucional? ¿Sí? En ese caso, se plantearon todas las preguntas presentadas por el presidente vía enmienda, no Ujú. vía reforma parcial. Y ahí, obviamente, la enmienda constitucional, digamos que es el mecanismo más sencillo para modificar la constitución, porque es una modificación directa que no pasa por el legislativo, menos aún una constituyente. Entonces, con esa premisa, se suman a las dos preguntas, digamos así, el dictamen, con el dictamen de viabilidad, en este caso la pregunta de la contratación por horas en el sector turístico en la primera relación laboral, que esto no sorprende tampoco, Rosana, porque ya hubo un dictamen previo de la Corte Constitucional señalando viabilidad y constitucionalidad, pero obviamente en un espectro amplio, es decir, la contratación por horas en todo sentido. Entonces, digamos que esto es el mismo cauce. La segunda, que es el tema de la reducción del número de asambleístas. De la misma forma, también se señaló que puede ser vía enmienda. La fórmula, en este caso de reducción, la fórmula matemática es distinta, ¿sí? Y en este sentido, igual se ha dicho que puede ir. Después, obviamente, hay en este caso 4 preguntas que estarían quedándose fuera. La primera que es la eliminación del CPCCS, ¿sí? Porque utilizó la palabra supresión de la entidad, el presidente. Creo, no sé si es un error de la vorágine política o es un error a propósito, no sabemos, ¿sí? Pero ¿por qué te digo, por qué les digo que es un error? Porque igual la Corte ya se pronunció previamente respecto a esta situación y señaló que la institución no puede ser eliminada de la estructura orgánica constitucional del país, sino que sus funciones pueden pasar a otras entidades estatales. Utilizó la misma fórmula del presidente Noboa, pero utilizó la palabra suprimir. Y ya la Corte Constitucional señaló y dijo que eso es vía constituyente. El juicio político no se dio dictamen de viabilidad, obviamente porque se vulneraban, o en este caso, se atienden a principios básicos de la configuración constitucional del Estado de Derecho. No sabemos si la vía sea una reforma, pero la enmienda no es. Finalmente, el tema de casinos, de la misma manera, no se dio viabilidad y la castración química, que fue un anexo y una pregunta, creo Ujú. que de refilón, que ya se sabía que estaba mal planteado porque igual requiere de una reforma parcial por la forma en la que se constituye una pena supletoria o en este caso una pena complementaria dentro del sistema de penas del Ecuador que igual está regido por la Constitución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Ahora hay que esperar al dictamen de constitucionalidad para proceder con el llamado de estas dos únicas preguntas, ¿sí? Que tendría el presidente Noboa favorables, porque las otras Ujú. dos ya están, ¿sí? Y la otra es que el presidente puede insistir, ¿sí? Cambiando, en este caso, la viabilidad o la vía de modificación y ponerlas como reforma parcial. Eso es lo que le quedaría al Ejecutivo. Esto ya sucedió.
Rosana, en el Ecuador. Recordemos que el presidente Lasso le devolvieron igual las preguntas, hizo las correcciones y mandó nuevamente a la Corte Constitucional. Con respecto a estas dos preguntas que han encontrado viabilidad hasta el momento, quisiera preguntarle también a usted, con su experticia, sobre los efectos de carácter político que traerían al país. Una es la propuesta del presidente Noboa para reducir a 71 el número de asambleístas. Esto significaría, entre otras cosas, que 11 provincias en el país queden con un solo representante. Y hay preocupación en esas provincias que hablan de una eventual desaparición de las minorías en estos sectores del país y la configuración de una situación monopólica de un solo partido político. Y el otro está el tema de eliminar el financiamiento estatal para organizaciones políticas. Aquí las preocupaciones son de otro orden. Se estima que si es que se quita este financiamiento a partidos y movimientos políticos, muchos de ellos no podrían sobrevivir, desaparecerían y se produciría posiblemente en elecciones ecuatorianas un predominio de poderes fácticos, entre los cuales se incluiría a la narcodelincuencia, que es un actor económico fundamental y que ha venido infiltrándose en aspectos de carácter político, incluso administrativos del país. Empecemos con la última, Gustavo, para facilidad de explicación. Sí, hay una preocupación muy grande, principalmente en este caso por la escasa capacidad de reacción y eficacia que tiene el organismo electoral encargado de realizar, en este caso, la auditoría, el control y la fiscalización de los fondos que se manejan dentro de las organizaciones políticas. Las fórmulas en este caso, y se utilizó en la comisión, de hecho tuve la oportunidad de participar en la misma, algunas dentro del, se les hizo ver en este caso a los asambleístas que trataban esta reforma parcial, que pasar de un esquema híbrido de financiamiento de la política, porque ese es el esquema que nosotros tenemos en Ecuador, a un sistema estrictamente privado, ¿sí? Requiere de mucha funcionalidad operativa en ámbitos ya no solo de fiscalización y control, sino de auditoría. El Consejo Nacional Electoral, después de las reformas en el año 2020, es decir, 5 años después, y que también podría ser tranquilamente materia de juicio político para los actuales consejeros, no ha puesto en funcionamiento el sistema interconectado que mandan las disposiciones generales y transitorias para evitar, en este caso, el financiamiento ilegal de la política. Este sistema interconectado en el cual entra la UAFE, entran las superintendencias, y otros, la Contraloría y otros organismos justamente para evitar lo que hemos mencionado. Si es que no se ha podido, en este sentido, estimado Gustavo, generar y el sistema interconectado en un sistema híbrido, menos aún se lo va a poder hacer en un sistema totalmente privado. Esa es la principal alerta que nosotros tenemos, ¿sí? Y la segunda es la configuración, como te decía, de un sistema de auditoría. Ya no hace falta solo, y mejor dicho, ya no es suficiente solo la fiscalización y el control que hace el CNE. Y claro, de esto deviene ya las consecuencias de la aplicación o de la modificación, que es que obviamente la política, y esto está inclusive en literatura de los sistemas electorales latinoamericanos, se volvería un asunto de élites o estratos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? A que la persona que quiere participar en política solo podrá hacerlo si es que tiene, en este caso, el capital económico, ya no hace falta solo el capital político, social, sino el capital económico para participar en la misma, e inclusive, esto se lo habla en los sistemas anglosajones, la política puede derivar, en el libro Fuego y Furia de Donald Trump, en una política inclusive de hobby. Entonces, eso no es lo que se busca. Las democracias inestables como la ecuatoriana no requieren de eso. Pero claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros tenemos una implosión del sistema de organizaciones políticas en el Ecuador que de poco o nada sirve en la organización interna de las mismas. Sí, entonces, lo que se busca es la eliminación de organizaciones políticas, que no se la pudo hacer ya en una vigencia larga del Código de la Democracia con el sistema que tenemos de umbrales, pero que ahora se busca de otra manera. Y sí, el riesgo es que otro tipo de poderes fácticos tomen, en este caso, poder dentro de la política. Esa es la gran preocupación. Ahora el tema que va de la mano, ojo, con la primera pregunta que tú la planteaste, que es el tema de la reducción del número de asambleístas.
Los partidos y los partidos y movimientos políticos, si es que esta reforma pasa, ¿sí? Recordemos que reciben un financiamiento público para sus actividades normales, anuales, ¿sí? El Fondo Partidario Permanente. Reciben 11 organizaciones políticas del último año o a lo largo de la vida 12 o 13, ¿sí? Y esto les sirve para mantener su vida. Pero principalmente los aportes, porque no es dinero, sino los aportes que reciben son en campaña, ¿sí? Se hace a través, ya sabemos, del sistema de promoción electoral. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se elimine esto? Que las organizaciones políticas van a apelar, en este caso, a su militancia, pero solo la que puede, entre comillas, invertir dentro de su propia campaña. Y esto hará que obviamente se reduzcan los intereses de participación, yendo de la mano con la reducción del número de asambleístas. ¿Qué es o cuál es la representación que nosotros tenemos en el Ecuador? Tenemos un tipo de representación total y proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Total, tenemos asambleístas nacionales y tenemos asambleístas provinciales, pero que vienen a ser una representación general o nacional. Todas las 24 provincias van a tener una representación dentro del esquema que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, de ese lado debemos despreocuparnos. Sin embargo, la proporcionalidad se da de acuerdo al número de habitantes, ¿sí? Y ahora más cuando en 3 provincias tenemos circunscripciones divisorias como lo que pasa en Pichincha, Guayas y Manabí. ¿Se va a bajar la representación? No creo, porque tenemos, como te decía previamente, la representación total, ¿sí? Es decir, todos están ahí metidos, todas las provincias tienen ahí una representación y hay asambleístas nacionales. Lo que va a suceder es que obviamente las provincias con menos densidad poblacional tengan menos asambleístas y las oportunidades se reduzcan, en este caso, dentro de la participación para llegar a ser asambleísta. Al verse, en este caso, reducidas las curules, sí se van a reducir las posibilidades de llegar a la Asamblea Nacional. Y obviamente, no hablemos de mayorías ni minorías, las organizaciones políticas que tienen menos poder, en este caso, de llegar o menos, factibilidad de llegar a la Asamblea Nacional, no van a volver a tener esa curul bajo ninguna circunstancia. Más aún cuando en el sistema, en este caso que nosotros tenemos en el Ecuador, de asignación de escaños cambió. Recordemos que en las últimas reformas del Código de la Democracia ya se cambió o regresamos al método de repartición de escaños con el método de Hunt, teniendo antes el método de divisores discontinuos. Entonces, esos 3 factores les van a reducir o ya les van reduciendo a las minorías hace rato. Y que solo ahora se den cuenta que no van a tener representación, me parece algo ilógico. Cuando las organizaciones políticas lo que deberían hacer, estimado Gustavo, es generar nuevos esquemas de representación y participación para lograr esas curules que ahora van a ser tan anheladas. Además, aquí entra otra pregunta, doctor Ron, es los tiempos. ¿Esto implica modificación de leyes, del Código de la Democracia? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Es de aplicación inmediata? Yo creo que estos detalles también es importante que usted pueda explicarnos y darnos a conocer. En el caso de la reducción del número de asambleístas, va para las siguientes elecciones nacionales. Sí, eso es lógico, no puede aplicarse, no tenemos un periodo intermedio, entonces va para las siguientes elecciones nacionales. Y el tema del financiamiento público de las organizaciones políticas va para las siguientes elecciones seccionales, ¿sí? Donde en este caso las organizaciones políticas ya no recibirían el fondo de promoción electoral para hacer la pauta en los medios de comunicación, en este caso prensa, radio, televisión, medios digitales y también vallas publicitarias. Esa inversión tendría que venir directamente de los candidatos, o en este caso de la militancia de las respectivas organizaciones políticas. Esa sería la secuencia temporal en las cuales se van a aplicar estas reformas, Rosana. Para finalizar, doctor Ron, quisiera pedirle que se refiera nuevamente a las denuncias de Juan Esteban Guarderas, ex consejero de Participación Ciudadana, pues están allí 2 denuncias que afectan directamente a autoridades azuayas. Se les acusa de inducir el voto o apoyar públicamente a candidatos. Aunque estas denuncias no han tenido hasta el momento, las de Guarderas me refiero, mayores efectos, en el caso de alcalde y prefecto han sido admitidas, de la SUAY, han sido admitidas a trámite por el Tribunal Contencioso Electoral. Quisiera pedirle qué deriva pueden tener
estas denuncias. Hemos escuchado a los dos acusados, alcalde y prefecto de la SUAY, quienes en forma paralela pero coincidente descalifican las denuncias, acusan a Guarderas como un actor, un intruso que está realizando labores que no le corresponden y señalan que estas denuncias no tienen futuro. A ver, separemos igual, ¿no? En este caso, el normal de curso de una denuncia por esta infracción electoral que se les acusa a las dos autoridades azuayas tiene un proceso propio en el tribunal, ¿no es cierto? Después de que fueron admitidas a trámite, tiene que llevarse la audiencia única de prueba y juzgamiento. En esta audiencia única de prueba y juzgamiento, las dos autoridades, al ser los denunciados, tienen que presentar los descargos respectivos ante el cargo que ha presentado en este caso el denunciante. Es decir, es este juego que se le denomina dentro de la argumentación jurídica como cargo y descargo. Tú me dices que hiciste esto, yo no lo hice. Tú me dices que hiciste eso, sí, pero lo modulé de esta manera. Eso es lo que se viene en la audiencia única de prueba y juzgamiento. Señalando además, estimado Gustavo, que las infracciones electorales de este tipo tienen doble instancia. Es decir, digamos que es desfavorable para las dos autoridades azuayas la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Ellos pueden apelar de la misma y esto elevará al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, excusando al juez que conoce la causa para que conozca la apelación. Y en el otro lado, el tema que siempre lo hemos dicho es la selectividad de los casos, en este caso, en esta situación por parte de Juan Esteban Guarderas, ¿sí? Muchas veces, y cuando consejero del CPCCS, se le decía, mira, hay casos evidentes de campaña y pre-campaña electoral, hay casos generales de pre-campaña y campaña electoral, hay eventos de inducción al voto donde le ves al ministro, a la ministra, etcétera, etcétera, en eventos públicos, inclusive te hablo del caso de algunos centros de estudio que se prestaron para este juego político y se decían, a ver, tú denuncia estos casos, vamos con esto. Entonces, lo que se le critica a él es la selectividad que tiene para los casos, ¿sí? Y también en esa selectividad obviamente hay una carga política, ¿sí? Hay una carga política y parece que en este caso fue a la provincia de Azuay y dijo, bueno, vamos a ver qué autoridades puedo molestar y justamente a las dos máximas autoridades, en este caso cantonal y provincial, porque no hay otro criterio, porque si se van las provincias del oriente, pues el proselitismo constante político es de todos los días, en pues, se le critica este tema, ¿no? La selectividad y el por qué apuntó en este caso a la provincia de Azuay. No veo otro criterio más. Esperemos que, como les decía previamente en alguna entrevista, en la audiencia, pues las dos autoridades puedan realizar el descargo respectivo y en este caso los jueces también tendrían que empezar a poner los frenos respectivos para que estas denuncias con selectividad vayan frenando. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Con todo gusto, Gustavo, siempre un excelente inicio de semana. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Son las 8:30.